Esta es la historia de mi hermano, que se llamaba Hugo Armando Malosowski. Abraham Itzhok Malosowski era el nombre de él. Hugo era 7 años menor que yo. Cuando estaba en la escuela secundaria fue militante de un grupo, en esa época estaba muy activo la escuela secundaria desde el punto de vista político, peronista. Fue durante un año solo, después se abrió y terminó 4º y 5º año, se recibió, no tenía ninguna participación en actividades políticas ni mucho menos, y cuando él tenía 19 años trabajaba full time, ustedes saben lo que es full time con mi papá, quiere decir que a las 8 de la mañana entraba al negocio de mi papá y a las 5 de la tarde se iba, y a la tarde estaba en el profesorado de letras en el Mariano Acosta, en el barrio de Once. Y aparte de todo eso, hacía 2 años, desde que tenía 16 años, él escribía, estaba en un grupo literario, eran 7, 8 personas, donde se reunían a discutir lo que ellos escribían. Es decir, es como ustedes jugando al fútbol, que se reúnen con los amigos para entrenarse. Bueno, ellos, la forma de entrenarse, se sentaban y leían. Miren el poema que escribí, el cuento que escribí. Entonces se criticaban entre ellos. Esto lo podés mejorar haciendo esto mejor, lo podés mejorar haciendo esto. Es cuando juega la pelota exactamente lo mismo, pero en el ámbito literario. Y bueno, una noche fatídica, el 12 de mayo del año 79, estaba en su departamento una noche con sus amigos, comiendo unas empanadas y vino, y bueno, llegó el ejército, se los llevó a todos. Al día siguiente llamó el portero avisándole a mis padres, fueron, estaba toda la casa, el departamento dado vuelta, se habían robado todo y empezaron a hacer lo que hacía la gente. Fueron al juez, fueron a la comisaría, fueron aquí, fueron allá, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada. El portero sí sabía porque vio llegar a la gente en un camión del ejército, vio gente uniformada, sabía que había pasado, pero digamos lo de la comisaría número creo que 9, en ese momento decían nosotros no sabemos nada, acá en los libros no tenemos nada, no detuvieron a nadie. Bueno, siguieron el proceso, la verdad nunca se supo nada, Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, silencio. Silencio por muchos años en realidad, porque nunca supimos lo que pasó en el 79, en el 80, en el 81. Mis padres formaron parte de lo que eran las madres de la Plaza de Mayo, iban a quejarse, había juicios abiertos tratando de identificar dónde estaban y siempre la respuesta era no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, y estaban terriblemente mis padres, no solamente mi padre, estaba terriblemente yo, ya para esa época era padre, tenía una nena de casi 1 año, era residente en el hospital de niños y tenía un miedo terrible que me vengan a buscar a mí, porque a cualquiera le cabía. Y aparte uno no podía, sí, podía ir a la casa de gobierno y manifestar con una pancarta, pero lo iban a agarrar de los pelos y llevárselo y le iba a sufrir el mismo destino que sufría el resto de la gente. Entonces no había espacio de oposición política abierta. En realidad las madres y las abuelas, etcétera, etcétera, y la conducta de ellas era terriblemente valiente porque uno se exponía a sufrir el mismo destino de la gente que desapareció, que fue exactamente lo que pasó con muchos padres y con muchas familias que fueron a reclamar. La justificación era algo habrán hecho para muchos. Y bueno, algunos hicieron. Algunos hicieron porque eran miembros de organizaciones armadas contra el ejército, pero había un mecanismo legal, inclusive la pena de muerte, para capturar a estas personas y llevarlas presas, juzgarlas e inclusive fusilarlas, ahorcarlas, matarlas, lo que indicase lo que era la pena de muerte. Pero en lugar de usar el proceso democrático, decidieron hacerse. Y en ese proceso, la mayor parte de la gente que sufrió este destino no tenían nada que ver con nada. Eran pobres tipos que estaban en una libreta de teléfono o cruzando la calle en su momento
en forma inadecuada. No era que eran activistas. Hubo mucha gente que desapareció, que eran intelectuales, activistas, gente, digamos, que no estaban de acuerdo con el gobierno. Pero ni siquiera eso es una justificación para que uno lo mate. Les cuento un poco cómo terminó. No terminó esto. No terminó porque mi hermano sigue desaparecido, está muerto, porque pasaron ¿cuántos años? 79, 40 años, más grande de la edad de sus padres sería mi hermano. Nunca supimos qué fue lo que pasó. Pero en el año 2003, 2004, por una cuestión terriblemente aleatoria, aparecieron unos documentos que fue lo mismo que pasó en la Alemania nazi. Había cosas documentadas, entonces se accedió a documentos y se supo que de tal comisaría, en la ciudad de San Martín, ustedes saben, cruzando la General Paz, para allá por la calle San Martín, esos fueron los responsables que secuestraron a mi hermano. Entonces, en el año 2012 hubo un juicio, los que yo le estaba contando que el sistema de instituciones funcionó, donde la gente responsable se presentó, tenían abogados defensores, yo no tengo nada que ver, yo no hice nada, yo era un miembro de la policía pero no tuve nada que ver, y hubo un fiscal diciendo, no, usted estaba a cargo de la comisaría, era el comisario, sabía que esta gente, está acá en los documentos, que Hugo Armando Malosowski con sus compañeros, fueron 6 los que desaparecieron en este hecho, estuvieron detenidos acá. Bueno, esa gente fue mandada a la cárcel. Y 2 de ellos murieron en la cárcel, ninguno de ellos fue liberado, y sabemos que de ahí fueron a Campo de Mayo y los mataron seguramente en Campo de Mayo. Y bueno, fue una cosa realmente terrible, esto ha marcado mi vida. Me he dedicado a reclamar por gente que sufre de la misma situación, perteneciendo a Amnesty Internacional durante muchos años, digamos, un poco reparar, como mi hermano no lo pudo salvar, y ahora hablando con ustedes un poco, contándoles lo que pasó para que sepan. No quiero, digamos, centrarme en el aspecto judío de esto, porque a pesar que yo soy consciente que nosotros los miembros de la comunidad judía fuimos un blanco princeps para este movimiento de exterminación sistemática, esto es muy difícil discriminar si esto es por nuestra pertenencia al grupo o porque muchos de los intelectuales, de los escritores, de los músicos, etcétera, etcétera, eran miembros de la comunidad judía. Así que en proporción hubo más judíos que desaparecieron que no, pero no puedo atribuir esto, aunque eran antisemitas, no se pueden imaginar cómo, atribuirlo, digamos, exclusivamente a la judería. ¿Tu hermano a qué edad desapareció? Tenía 19. Hugo tenía 19 añitos. ¿Encontraron el cuerpo o no? No encontramos el cuerpo, no sabemos quién lo mató, no sabemos cuál fue el destino del puerto. Y esto que vos me preguntas es una cosa importante porque es recurrente en mi fantasía, ¿no? Porque uno tiene la idea que al saber quién lo secuestró y al saber que la gente fue presa, se cierra, hay como un cierre a esto, hubo justicia, etcétera, etcétera. Pero hay como incertidumbre a todo este tipo de cosas. Yo siempre tengo la fantasía que mi hermano está sacando la mano de la tumba diciendo acá estoy yo, ¿no? De vez en cuando. Yo pienso que ya terminé y un día me despierto pensando que Hugo me está llamando de algún lado, está muerto, es una fantasía, esto no va a pasar nunca. Pero uno puede pensar que el equipo forense que está trabajando, que identificó muchos cuerpos, en algún momento identifiquen a mi hermano y sepamos dónde está enterrado. Igual no creo que cierre la herida, porque es una pérdida muy importante. ¿Cuál sería el motivo para que mi hermano, que era un tipo más inteligente que yo, nos haya escrito una carta, llamado por teléfono, formé una familia, pasaron 30 años, discúlpeme que nunca estuve en contacto? Eso aparece en libros de fantasía todo el tiempo, pero de hecho muchos de nosotros pensamos, pasó esto, porque no queríamos pensar que había sido secuestrado, torturado y muerto. ¿Quiénes eran los más propensos a ser secuestrados? Bueno, es una buena pregunta. Esto es lo que se llama perfil. Perfil. Entonces, si vos sos hombre, si sos joven, tenías más riesgo
de ser, si estabas en la facultad, eras intelectual, tenías más riesgo. Si eras obrero y era parte del sindicato, estabas a riesgo de que secuestraran. O sea, había gente con un perfil preferido. Eso no quiere decir que si no tenías el perfil no pudieses ligarla, ¿eh? Además, uno en estas situaciones siempre piensa, a mí no me va a tocar, ¿eh? A mí esto no me va a tocar, si yo no hice nada. Si yo no hice nada, a mí esto no me va a tocar. Y no era así, ¿eh? Porque había aleatorio. Además, ¿cómo podía controlar estar en la libreta de teléfono de alguien? No tenía ningún control. Alguien te pedía el teléfono, vos le das el teléfono y después esta persona era secuestrada, te venía a buscar a vos. Pero la vida se achica porque los carriles de la actividad están limitadas por el miedo y la imposibilidad, uno tiene miedo de salir, tiene miedo de ser víctima. Entonces se instituyen conductas perversas nuevamente, donde uno sobrevive en miedo sin darse cuenta que tiene miedo. Yo cuando me fui a los Estados Unidos, me dio el miedo atrasado, lo llamaba yo, porque me di cuenta dónde había estado. Es como si ustedes caminan por un campo minado y cuando salen ven que todos los que vienen atrás están siendo muertos por las minas. Y decir, uy, de lo que me salvé. Eso fue lo que me pasó. Me llevó bastante tiempo. Y cuando fue lo del juicio fue una cosa muy reparadora internamente. No trajo a mi hermano, ni mucho menos. Pero tuvo una sensación de cierre y de justicia que antes no existía. ¿Eran dos hermanos? Éramos tres. Éramos tres. Seguimos siendo dos ahora. Sí. ¿Todos hombres? No, tengo una hermana mayor mujer. Sí. Que se fue del país en el 79. Meses después se fue a Israel. Sí, se fue a Israel en el 79 y vive allí. ¿Sí? ¿No pensaste en irte a otro país? Sí. Sí pensé, pero estaba en la mitad de la formación médica y una parte de la locura. Si me voy a perder lo que hice, en lugar de pensar si me voy estoy a salvo. ¿Qué pasó en Alemania nazi? Estamos bien, no va a pasar nada. Sí, esto está bien, pero no va a pasar. Bueno, y fue el mismo fenómeno, el mío. Yo tengo que terminar, porque si no termino voy a perder 2 años. En lugar de pensar, si me quedo voy a perder la vida. Esto es muy difícil de pensar. Hay que tener una claridad que claramente, disculpen la repetición de la palabra, no tuve. Pero yo cuando, digamos, me fui despertando en el 80 y pico, yo le dije, mujer, nos tenemos que ir. No me sentía seguro, etcétera, etcétera. Y para mí fue una buena decisión, pero... Pero tu hermana sí. Bueno, pero escuchame, sí, mi hermana es la primera, tienes 2 años y medio más que yo. Se fue. No hablamos de si la desaparición de Hugo fue el motivo. No hablamos de eso, pero posiblemente. Y mis padres no se podían ir porque lo estaban buscando. Decís, ¿cómo? No, ella se fue con su marido y su hijo. Muchas gracias, chicas. Gracias. Y esperamos tenerlo de vuelta por acá el año próximo. Birushalayim. Gracias. Ok, gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias.